Yo me he dedicado en los últimos 14 años al coaching, ¿sí? Me preparé, me desarrollé como psicoterapeuta gestal, también la parte humana, y elegí ahora dedicarme más al coaching empresarial. Hay un potencial en el ser humano extraordinario y es a través de esas experiencias que vamos aprendiendo y se va forjando, se va transformando. Hay una transformación desde la parte de la mente, encontrarme, descubrir, recordar mi propósito, mi misión de vida. El propósito, Israel, no se descubre, se recuerda. Cuando yo me encuentro con ese propósito y vibro y lo honro todos los días, ley de atracción. Porque de chiquito te enseñaron, no, mijito, usted puede solo, órale, levántese solo. Y eso se va construyendo en la mente y hay que desaprender, hay que deconstruir. Y un líder personal, un liderazgo personal, requiere empezar por uno mismo. Es un reto porque no hay tiempo. Las empresas, las personas no tienen tiempo de conectar consigo mismo y tampoco con la misión, con la esencia de la empresa. Andan correteando al cliente, andan en urgencia, tristemente. ¿De qué tienes más miedo? ¿De quedarte como estás o de llegar a ser el coach, el facilitador, el conferencista internacional que va a explotar? Tony Robbins se va a quedar chiquito. ¿De qué tienes más miedo? ¡Ay, carajo! Y ahí empiezan a hacer el método capas. Centramiento, situación actual, posibilidades. Te van a llegar propuestas de hacer algo diferente a lo que estás haciendo. Y si no estás conectado con tu propósito, te vas a ir. Y traes un montón de pelotas en el aire y ninguna en excelencia. Hola, bienvenidos a Expo Liderazgo, el podcast. Yo soy Israel García y como ya sabes, cada semana traigo para ti una entrevista de alto valor y cómo no decirlo a través de Alternativa FM 100.3, la radio aquí en nuestra frontera y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, Expo Liderazgo MX. Ya sabes, ve por favor a nuestro canal, suscríbete, es gratis, es fácil y sobre todo agrega muchísimo valor a tu vida, a tu crecimiento personal y profesional. Y el día de hoy no es una excepción en la entrevista de esta semana. Así que, por favor, prepárate y abróchate los cinturones porque tenemos en la mesa de Expo Liderazgo nada más y nada menos que a Miguel Villalobos. Él es coach empresarial, es director fundador de Intelius y hoy estaremos hablando de esos más de 20 años de experiencia en el mercado de Miguel, pero hablaremos de temas, por ejemplo, la resiliencia empresarial. Vamos a hablar de conversaciones que construyen equipos y algo súper importante. ¿Por qué tú y yo tenemos que atrevernos a fracasar? Así que, Miguel, bienvenido a Expo Liderazgo. Buenos días, Israel, un gusto. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes, este gran tema que está fundamentado en mi propia experiencia como persona, profesionista, empresario ahora. Y bueno, resiliencia es una palabra totota. Vamos a ver cómo lo voy a compartir desde lo que yo he aprendido y cómo he superado los retos, desde esos fracasos, desde esos retos para avanzar en la vida y conseguir esas metas, esos retos, esos objetivos que todos queremos lograr. Miguel, yo creo que sin fracaso no podemos desarrollar resiliencia, ¿no? O cómo se combina el fracaso y la resiliencia. Ahora sí que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Sí, el fracaso es parte de la vida, es parte Totalmente. De los procesos. Y este concepto de resiliencia, fíjate, Israel, viene de las propiedades de los materiales. Como ingeniero mecánico en mi carrera, conozco el tema de los materiales y es una propiedad de los materiales. Un material se va haciendo resiliente con los tratamientos que se le dan, con temperatura, con golpes, con situaciones de los propios materiales, y ese concepto se lleva a la vida humana y cómo nos va forjando, nos va templando y se convierte en este contexto, este concepto de resiliencia. No es pregunta de examen, pero ¿cómo podríamos definir la palabra resiliencia para que hoy quien nos escucha y nos ve pueda
conectar mejor con esta palabra, porque la escuchamos, pero a lo mejor no tenemos como una conceptualización un poco más simple, práctica. Por eso digo, no es pregunta de examen, pero ¿cómo lo explicarías? Yo lo explicaría como es una transformación, ¿sí? Así como el material se transforma respondiendo a los efectos externos que se le proponen, el ser humano a través de esas situaciones, experiencias, se va transformando. Hay un potencial en el ser humano extraordinario y es a través de esas experiencias que vamos aprendiendo y se va forjando, se va transformando. Hay una transformación desde la parte de la mente, ¿sí? El tema, me encanta el tema de la mente porque ahí se gesta todo y se cambia la percepción, se cambian creencias, se cambian paradigmas y entonces viene la resiliencia, viene la transformación. Yo lo resumiría en una transformación interna que te lleva a ver la vida de manera diferente, enfrentarla de manera diferente después de ese fracaso, de esa experiencia y entonces tener resultados diferentes, hacer cosas diferentes. Yo sé que cada evento de la vida se vive desde contextos completamente distintos y la personalidad de cada uno también respondemos de manera distinta a algún evento. Pero si hubiera una forma, vamos a decir genérica, que pueda ser utilizable para ese proceso de resiliencia, ¿cuál pudiera ser? O sea, ese proceso mental, es proceso emocional y no esperamos tener las respuestas, pero sí una guía que nos puede ayudar a ser conscientes que tenemos esa capacidad de ser resilientes. Sí, qué gran pregunta, fíjate. En este camino que me ha tocado vivir como ingeniero mecánico, te comentaba hace rato, llegué aquí a Ciudad Juárez hace 30 años a una industria maquiladora como ingeniero mecánico. De ahí me voy desarrollando como ahora ingeniero de calidad, experto en temas de procesos, de proyectos. Y entonces me muevo al tema de desarrollo humano. En ese camino, en esa trayectoria, voy aprendiendo de diferentes contextos. Y hace 14 años salgo de la maquiladora, salgo de la empresa como empleado, y empiezo un proyecto de empresa, de emprendimiento. Y me encuentro con un montón de situaciones que no había previsto. Y contestando a tu pregunta, lo que me salva, a lo que me lleva al mismo proceso es a encontrarme, descubrir, recordar mi propósito, mi misión de vida, ¿sí? Desde ahí, como esa ave fénix, ¿sí? Empiezo a conectar con ello y me dispongo a pagar todos los precios que haya que pagar para mantenerme en mi proyecto, ¿sí? Porque había momentos en que no había ventas, no había con qué pagar y había otras opciones, ¿sí? Sin embargo, dije, este es mi propósito, creo en ello. Y ahí a este concepto Israel le llamo centramiento. Volver al centro, volver a ti, y ahí está ese potencial, y entonces ahí se forja esa resiliencia y esa transformación. ¿Y cómo le hacemos? ¿Tienes alguna técnica dinámica para cómo volver a voltear a ver ese propósito? Porque hay muchas voces. Sí. Y a veces son voces nuestras, y esas voces nuestras suenan muy convincentes. Para no encontrar el propósito, puede ser por inseguridad, puede ser por miedo, puede ser por influencia, puede ser por cultura, puede ser por los roles de liderazgo que están influyendo. Puede haber mil cosas. Puede ser porque no tengo ganas, puede ser por tema de actitud, pero ¿cómo podemos nosotros profundizar, interiorizar para encontrar ese propósito? Tengo algo muy seguro, que si estamos en esta tierra es porque estamos aquí para cumplir un propósito de vida y un propósito que trascienda. Y es un propósito que no se trata de mí, se trata de
el prójimo, se trata del otro, cómo te ayudo, cómo te hago crecer, pero yo necesito entenderlo. Sí, es la pregunta. Y hay muchas fórmulas, hay muchas propuestas, autores que hablan de propósito, de misión. Yo le llamo misión con propósito. ¿Sí? Hay autores que hablan de misión, otros de propósito, lo manejan de manera diferente. Yo he encontrado que aproximadamente el 80% coincide en lo mismo. Entonces yo le llamo misión con propósito. Conecto los dos conceptos y es importante ir a la historia, a la esencia. En esta metodología que yo he ido construyendo a través del tiempo, que le llamo capas, son 6 pasos. Este primer paso es centramiento, propósito. Dice, el propósito, Israel, no se descubre, se recuerda. Uh-huh. Se recuerda. Y ahí está el meollo del asunto. Hay tantas capas en esta idea de las capas de la cebolla, ¿no? Las creencias, la historia de cada quien nos oculta ese propósito. Y entonces no hay una fórmula. Y si hubiese, dentro de la fórmula, una de las variables, de los factores que hay que incluir sí o sí, y lo más pronto posible, es pedir apoyo. Totalmente. Pedir apoyo. Tú solo no vas a encontrar, no vas a recordar ese propósito. Hay que pedir apoyo. Yo me he dedicado en los últimos 14 años al coaching. ¿Sí? Me preparé, me desarrollé como psicoterapeuta gestal, también la parte humana. Y elegí ahora dedicarme más al coaching empresarial. ¿Sí? Donde hablar de coaching empresarial va implícito el coaching personal, el liderazgo personal. ¿Sí? Yo lo trabajo en 3 niveles: personal, profesional y empresarial. Entonces, una variable dentro de la fórmula es pedir apoyo. La verdad es que los llaneros solitarios tardan más tiempo, ¿no? O cuando hemos querido ser llaneros solitarios para llegar a un punto, tardamos demasiado. Es un síndrome que existe en nuestra cultura latina. Es desde el orgullo, desde el miedo, desde diferentes factores culturales. Yo me he encontrado en los procesos que acompaño personales y empresariales donde no hay una cultura de vulnerabilidad. Hay orgullo, el orgullo del macho, del machista, sea hombre o mujer, aquí independientemente del género. Y no, sí puedo solo, porque de chiquito te enseñaron. No, mijito, usted puede solo, órale, levántese solo. Y eso se va construyendo en la mente y hay que desaprender, hay que deconstruir. Y ese es el reto para que un coach, un terapeuta pueda entrar a intervenir realmente en la mente de una persona. Hay que desaprender muchas cosas y puede llevarnos una vida entera. Oye, ese tema de desaprender, que aunque no estaba en el radar, pero es un tema que me encanta y es lo que se dice pues ahora, ¿verdad? Que los analfabetas del siglo XXI son aquellos que no aprendan a desaprender. Uh-huh. Pero obviamente desaprender aquellas cosas que no nos funcionan, que no sirven, que no nos abonan, que no nos hacen crecer, que nos hacen ahí mantenernos. Eso es lo que tenemos que desaprender principalmente. ¿Cómo le hacemos para desaprender? Fíjate, voy a tomar este tema que mencionabas de conversaciones para construir equipos. En los programas que nosotros trabajamos hablamos de un concepto de líder coach. Sí, coaching. ¿Qué es coaching? También es un término que se ha usado mucho, a veces mal usado. Sí. En mi trayectoria profesional me he dado a la tarea de estudiarlo. Tengo 14 años estudiándolo, es una carrera, es una profesión. Y entonces coaching, en palabras de a centavo, es saber conversar, competencias conversacionales. Y son 3 conceptos, que es saber observar, saber escuchar y saber indagar. ¿Sí? Entonces, desde ahí vamos conversando y vamos aprendiendo o vamos ayudándole al otro a que descubra uh-huh. qué es lo que le sirve y lo que no, para que eche a la basura lo que ya no les funciona, pero es a través de una conversación
de una conversación, ya sea que seas coach o no, son competencias de coaching que es fundamental aprenderlas y practicarlas en cualquier relación. Sí, y bueno, ahorita que estás hablando de esto, nos dedicamos básicamente al mismo negocio de ayudar a organizaciones, personas, empresas a que su capital humano pues esté en las óptimas condiciones esperadas. Temas de liderazgo, comunicación, todo esto. Fíjate que estaba conversando con una persona una de las personas que estoy acompañando precisamente en este proceso de coaching, y le pregunté cómo vas después de la sesión, y fue muy gratificante poder escuchar y decir, me estoy dando cuenta dónde yo me detono en mis momentos que pueden causarme angustia, me pueden causar enojo, me pueden causar frustración. Dice, yo no había sido consciente de esos procesos. Se da cuenta que cuando es consciente de eso es lo que tiene que desaprender. Aprendió, pero aprendió algo que no sabía de él, pero ahora eso lo hace consciente para decir, ok, antes reaccionaba de esta forma, de esta forma y de esta forma. Ahora tengo que reaccionar, pero de otra manera, para sí bajar estrés, pero mantener esa relación y mantener esas conversaciones sanas. Porque al final de cuentas, todo equipo quiere llegar a un objetivo. Pero si la relación interpersonal no está sana, ¿cómo le hacemos para llegar, no? Sí, relaciones interpersonales, ese es el tema. Y en esta idea de competencias conversacionales son precisamente para mejorar las relaciones interpersonales, porque ¿para qué quieres aprender a comunicarte si no tienes relaciones? Es justo para eso, y bueno, seguramente que te encuentras con esas experiencias en tus intervenciones con tus clientes. Si no hay una buena relación es porque no hay una buena conversación, no hay una buena comunicación. Entonces, por eso esta primera competencia le llamo competencia maestra del líder coach, es saber observar. Total. ¿Y a quién requiero primeramente observarme? Y ahí entra la primera competencia de la inteligencia emocional que propone Daniel Goleman, autoconciencia. Y todo eso yo lo acomodo en la caja del centramiento. Empiezo por mí y desde ahí se empiezan a mover piezas internamente y vas a convertirte en un imán. Finalmente somos un imán, somos imanes, ley de atracción. Ese tema también me encanta. Si tú quieres cambiar lo que generas en tu vida, hay que empezar a cambiar la frecuencia emocional, ¿sí? Autoconciencia, observarme. Pero bueno, la misma cultura nos saca hacia afuera, nos saca a estar observando y viendo afuera, y un liderazgo personal requiere empezar por uno mismo. Sí, es un ejercicio donde hay que romper, supongo, algunas barreras, ¿no? Para aprender a observarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en tu proceso para aprender a observarte a ti mismo, a tener esa autoconciencia y ese autoconocimiento, ¿cómo viviste tú ese proceso? Muchas horas, Israel, de terapia. En el 2007 empecé una maestría en psicoterapia Gestalt y fueron 3 años donde el objeto de experimento fui yo mismo. Siendo ingeniero de calidad, porque me encontré con retos, te platicaba de que los ingenieros no me hacían caso, los ingratos, ¿sí? Yo siendo ingeniero, ¿no? Y bueno, dije, a ver, ¿qué pasa? Empiezo conmigo. Y ahí empiezo a conocer, observar y descubrir cosas de mi vida, de mi historia, que me estaban limitando, que eran barreras. Empiezo a sanar mis vínculos con mi papá, con mi mamá, con mi pareja, con mis hijos ya en ese entonces, y empiezo a diseñar una versión más integral de mí mismo. Sí, y ahí es donde voy encontrándome con el propósito que hablamos. Fíjate, en uno de los cursos de inteligencia emocional, estaba yo ahí metido en el proceso y dije, órale, cabrón. Esto es lo mío.
Y así. Y llega de una manera tan fuerte que ya no te vas a poder ir de ahí. Llega de una manera fuerte y a veces inesperada, ¿no? Te agarra como por sorpresa. Sí. Pero es ese 20, te cae el 20, ese insight y dices, órale, carajo, para eso vine. Y empiezan los retos y empiezan experiencias que te van a confrontar para seguirte transformando y templando. Sí, estamos hablando de conversaciones que construyen equipos y hablaste de la primer capa, que es esta autoconciencia o aprender a conocernos a nosotros mismos. Ese es uno de los mejores ejercicios también que en lo personal he hecho y no terminas, ¿no? Somos tan complejos que no terminamos de conocernos, pero no desde un aspecto egoísta, creo yo, sino nos conocemos para ser más eficientes hacia lo interpersonal, hacia lo laboral, hacia como socialmente y como parte de la sociedad, porque sabes el valor que puedes dar a los demás. ¿Qué piensas de esto? Sí. Esta primera fase, esta primera capa, te comentaba, he ido construyendo un método, una metodología que le llamo capas, ¿sí? Capas. Y el primero es centramiento. No, el centro es el eje, es el pilar. Desafortunadamente, lo que yo he encontrado es que la cultura nos saca hacia afuera. Nos lleva a no mirar hacia adentro y para no ser egoístas y todas esas historias. El ego es otro tema que hay que atenderlo en otro espacio, pero es ir hacia el amor propio, hacia la autoestima, ¿sí? Y esa se cultiva, se nutre todos los días, ¿sí? Es un reto. Y bueno, desde ahí yo me conecto en mi centro, ¿sí? Me encuentro con mi propósito y empiezo a conectar con mis relaciones, con mi pareja, con mis hijos, en el trabajo donde esté, con mis colaboradores, para fortalecer y tener relaciones poderosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo no? Con conversaciones que construyen equipos, ¿sí? De esa manera, yo voy a tener una red de apoyo, ¿sí? Donde me van a apoyar para construir, para diseñar, para servir, para cumplir con ese propósito. De otra manera, si no tengo propósito, no tengo una red de apoyo, el síndrome del llano solitario. ¿Cómo hacemos para identificar a las personas correctas que sean nuestra red de apoyo? Mira, qué gran pregunta. Vuelvo a lo mismo y aquí voy a sonar repetitivo. Si tú no tienes tu propósito bien claro y estás seguro que te vas a estar aliando, te vas a estar conectando con personas diferentes. No va a haber una sintonía. Cuando yo me encuentro con ese propósito y vibro y lo honro todos los días, ley de atracción, ¿sí? Y voy a empezar a conversar contigo, ¿sí? Como estamos ahorita. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras con alguien que tiene esa misma frecuencia, oye, el tiempo se nos va. Y estamos aquí compartiendo algo que amamos los dos. Y si yo me voy haciendo de esa red de apoyo, no es necesario que trabajes conmigo o yo contigo, pero ya vamos a hacer una alianza donde ya estamos construyendo juntos, co-creando a través de un propósito común. Sí. Sí, totalmente. Y eso tiene que ver también con el liderazgo y con saber, aprender, identificar, a autoliderarnos, ¿no? Y darnos cuenta que, porque a veces, aunque tenemos la responsabilidad de conocer nuestro propósito, generalmente, no sé si generalmente, pero en muchas de las ocasiones no conocemos ese propósito, no nos damos cuenta de ese propósito para el cual estamos puestos aquí en esta tierra. Di. Yo he hecho una encuesta, porque es el tema de ahora del que más hablo, de 10 personas que les pregunto, oye, ¿tienes clara tu misión, tu propósito? 9 me dicen
que no. Y aquellos que me dicen que sí, le pregunto, a ver, ¿dónde la tienes por escrito? No. Uno, si acaso, me dice que sí, la tiene por escrito y ahí está guardada en la computadora. ¿Sí? Entonces, falta esa cultura. Si bien en las organizaciones, luego las encontramos ahí en el lobby, en la sala de juntas, la misión, la visión, los valores, muchas veces me ha tocado que le pregunto a los gerentes, a los empleados, oye, ¿cuál es la misión de la empresa? Los valores, la visión, las metas, andan corriendo tras las urgencias en la organización y en la vida la mayoría de las personas. En tu caso, cuando das una conferencia, capacitación en una empresa, ¿cómo le haces para conectar a la gente con la visión de la empresa? Aquellos que se dejan y que tienen tiempo, porque de la agenda yo cada vez más pongo más tiempo en esta primera parte. Sin embargo, el tiempo es un factor que luego nos mete ahí ruido y no hacemos de manera prioritaria lo que necesitamos. Los llevo a procesos de conectar con la esencia, ¿sí? Cada vez más, y derivado de esta metodología que estoy ya desarrollando, cuando me invitan a hacer planeaciones estratégicas, trabajo con la persona. A ver, Israel, a ver, Uriel, a ver, Miguel, ¿cuál es tu misión, tu propósito aquí en esta empresa? ¿Qué tan conectado estás? Para que la misión que se tenga en la empresa, en la organización, podamos alinearlo. Es un reto, Israel. Es un reto porque no hay tiempo. Las empresas, las personas no tienen tiempo de conectar consigo mismo y tampoco con la misión, con la esencia de la empresa. Andan correteando al cliente, andan andan en urgencia, tristemente. Y en este sistema que has creado de capas o capas, ¿qué otros elementos tienes? Ok, centramiento. Luego la fase 2 es actual, situación actual, para ir construyendo la palabra actual. ¿Cuál es tu verdadera realidad? Tú vas con un nutriólogo y quieres bajar de peso, te pone en la báscula, te mide todos los indicadores, te manda a hacer estudios, análisis para ver la situación actual antes de darte un tratamiento. Eso debería hacer cualquier persona que va a hacer una intervención para cambiar algo. ¿Sí? En cualquier situación, personal o profesional. Situación actual. ¿Cuáles son los datos? Triglicéridos, índice de masa corporal o el índice de calidad. Pongo todas las piezas sobre la mesa. Fortalezas y debilidades. Hacemos un FODA. A ver, ¿cuál es la situación actual? Porque de ahí van a salir las acciones. ¿Sí? En la primera fase, yo te llevo a que tu visión la conviertas en una meta. ¿Quieres hacer una empresa? ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres mejorar la calidad, las ventas? La ponemos ahí. La visión, que es muy subjetiva, la ponemos un poco más tangible. Okay. ¿Cuánto quieres? Para que te proyectes. Visión es algo poderosísimo. Y en la fase 2 te pongo a que veas qué es lo que tienes. ¿Sí? ¿Cuánto tienes? ¿Cuántos kilos? ¿Cuánto? Y desde ahí. La mayoría de las personas desde un principio ya quieren ponerse a hacer algo. Espérate. Que no quiere decir que vamos a estar yokis, pero no quiero que hagas algo que no te va a servir. Situación actual. Reconocer la realidad. Parte de lo que ha platicado, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿quieres mejorar tu relación de pareja? Checa cómo anda. Y vivimos con una venda en los ojos, ¿sí? Como un niño chiquito que no quiere ver. ¿Sí? Está mal el asunto, pero no quiere verlo. ¿Cuáles serían esas preguntas clave? Vengo de una asesoría financiera y hay preguntas muy específicas, ¿no? Para hacernos en temas de asesorías financieras o asesorías de cualquier otro caso. En el tema de el coaching personal o empresarial, necesitamos hacernos preguntas claves, ¿no? Los buenos líderes hacen buenas preguntas, dice John Maxwell. ¿Sí? ¿Qué preguntas allí? ¿Qué preguntas clave nosotros podemos hacernos? Ok. Voy a traer el contexto de las finanzas, ¿sí? Para el ejemplo. ¿Cuánto estás gastando y en qué estás gastándolo? ¿Sí? En finanzas, en salud.
cómo estás nutriéndote, ¿sí? ¿Cuáles son tus alimentos? Hacemos un monitoreo de lo que gastas, de lo que ganas, de lo que comes, de las calorías que gastas. Desde hacer un diagnóstico, ¿sí? Para ver cómo estás en este momento, con indicadores lo más objetivos posibles. Habrá algunos que son cualitativos, pero entre más claro esté, desde ahí te llevo a que observes, a que lo midas. En esta primera fase, en esta segunda fase es medir. Ok. Entonces, son preguntas, por ejemplo, ¿qué hago? No sé, ¿qué hago al levantarme? ¿Qué pienso? Sí, o sea, tú lo que estás buscando en esta segunda fase es la realidad de las personas. Ya hicieron conciencia de propósito y ahora es desde qué puerto vamos a partir el viaje. Aquí lo que estoy haciendo ya, Israel, con esta metodología, estoy combinando coaching y mentoring, consulting. Son temas blandos de un coach como técnicos de una mentoría. Yo te voy a invitar a que contestes un cuestionario. ¿Sí? Datos duros para evitar perder tiempo. ¿Sí? Ahora, datos duros y desde ahí vamos viendo fortalezas, debilidades y vamos indagando más con preguntas ya más específicas sobre eso que está pasando ahí. ¿Por qué es que te estás gastando el 80% de lo que estás generando y estás dejando estas, o sea, desde preguntas derivadas de la realidad, de los datos? Ok. En esta fase, sí. ¿Y cómo siguen las fases? Estamos entonces en la segunda fase. ¿Cómo es la siguiente fase? Ya tengo mi centramiento, mi propósito, misión, valores, mi meta, mi situación actual, fortalezas, debilidades. Ahora te voy a meter a una caja, a una fase que le llamo posibilidades. Posibilidades. Te voy a mover al hemisferio derecho, a tu mirada de niño, ¿sí? Donde todo es posible. ¿Sí? Si yo te pregunto a una persona normal, oye, ¿por qué no bajas de peso? ¿Por qué no mejoras tu salud? ¿Por qué no mejoras tus finanzas? Es que ya sabe todos los cómo no. Es que el dinero, ok. Aquí te sacamos de esa mirada le voy a llamar de víctima, ¿sí? De no se puede, al cómo sí. Hacemos un mapa de sueños, un mapa de posibilidades. Aquí entra ya la parte de la planeación, ¿sí? Ok. Aquí tengo esto, vámonos para acá. Pero es que ponlo ahí. O sea, no te va a costar nada que lo pongas en el mapa, que hagas tu vision board. Ese vision board que ya hicimos en la fase de centramiento de visión, lo afinamos acá, lo explotamos, ¿sí? Donde todo es posible. Me cuesta mucho trabajo que las personas lleguen ahí. Se me asustan y porque entran los miedos y entra todas esas creencias y paradigmas que trae arrastrando la gente. Órale, vámonos. Justo es la pregunta que te iba a hacer, porque ya se entra a un momento crucial de enfrentarte con... O sea, acá lo escribiste y sí, estoy en este puerto y que es un proceso también no fácil, pero ya cuando lo vas a poner en dirección y a echar a navegar el barco, o pueden venir momentos de miedo, de pensamientos limitantes o de frustración. ¿Cómo manejas ese momento? Sí, mira, ahorita preguntados, haces el tema de preguntas. Preguntas. Tengo preguntas ya definidas en un checklist, ¿sí? Y tengo preguntas que voy construyendo con la conversación. En muchas veces, a ver, yo veo las caras y las expresiones y puedo preguntar, a ver, Israel, ¿de qué tienes más miedo? ¿De quedarte como estás o de llegar a ser el coach, el facilitador, el conferencista internacional que va a explotar? Tony Robbins se va a quedar chiquito. ¿De qué tienes más miedo? Ay, carajo.
Entonces ahí empiezan esos quiebres, ¿no? O sea, pues aquí estoy rete a gusto. O sea, ¿qué implica ser un Tony Robbins? O sea, ¿qué implica ser un Maxwell? ¿Qué implica ser un...? Pues es un quiebre fuerte interno que va atorando ahí con las creencias. Entonces vamos construyendo a través de preguntas que se van formando ya en la sesión, que van apareciendo, ¿no? Y tú sabes, ya con la experiencia se da esa sintonía, ¿no? Donde ya no eres tú, ya no soy yo, sino somos, y yo me meto a tu mundo, a tu sistema, y tu sistema se mete al mío, ¿no? Y ahí vamos apoyándonos y lo que tú descubres, lo super descubro yo también, ¿verdad? Oye, y es muy, muy interesante, y yo creo que es lo más... probablemente de las cosas más redituables, que en estos procesos, aunque estás ayudándole a otra persona y ves resultados o en la persona o en la empresa o en el sistema, pero lo que se queda contigo. Sí. Lo que tú avanzaste, caray, yo no me di cuenta, no me había dado cuenta de este punto. ¿Cómo vives eso tú? Me voy para adentro. Me voy para adentro y reconecto con ese propósito, con esa visión, para reacomodarlo ahí y que no me frustre. ¿Sí? Ok, ahí está el mapa. ¿Qué tan listo estoy? Y regreso a mí. Porque luego viene la frustración de que es que si hubiera, es que si tuviera, es que... Espérate, o sea, centro. Esto es lo que tengo, conecto con mi potencial y me conecto con esa posibilidad también. En unas dinámicas que hacemos, medimos la tolerancia a la frustración. Y yo no me había dado cuenta, no sabía que así se llamaba, la baja tolerancia a la frustración. Y yo creo que en los emprendedores, en todas las personas, pero sobre todo en un proceso de emprendimiento y en un proceso de empezar a construir un camino, el conocer y el saber qué tanta tolerancia tenemos ante la frustración es fundamental. Porque a veces no sabemos por qué nos frenamos o a veces no sabemos por qué no podemos avanzar. Lo que decías tú con estas preguntas de conciencia es porque a veces no sabemos manejar la frustración. ¿Qué consejo le das hoy a un emprendedor que está iniciando o que tiene 1 o 2 años y dice 2 años, ya estoy a punto o esto quiebra sí. O no, de acuerdo a las estadísticas o va? ¿Qué consejo práctico le darías a esa emprendedora para manejar la frustración, esa tolerancia a la frustración? Ok. Tiene que ver con ese temple, perdón, con esa personalidad de cada quien. ¿Qué es lo que frustra? Habría que ver. Vamos a pensar que lo que a mí me frustra es que no vengan mis clientes y me compren, que no me sigan comprando si ya me compraron, que no funcione la campaña que hice, que mis empleados colaboradores no me den el rendimiento. Ahí desde una mirada de líder responsable, ¿sí? Uno de los libros que ya les mencioné, el de Daniel Goleman, de inteligencia emocional. Uno de los libros que nosotros usamos en los programas es El principio de Oz, ¿sí? El autor se apellida Rogers y habla de la posición de víctima y la posición de responsable. Entonces, ¿desde dónde y tiene que ver con la autoconciencia que hablábamos? ¿Desde qué emoción estoy interactuando? Y ¿a quién hago responsable de esa emoción? Si llega la frustración, normalmente es coraje, ¿sí? Yo lo identifico. ¿Por qué me frustra? La frustración lleva coraje. Coraje porque no me compraste, coraje porque no me respondiste, coraje porque te faltó compromiso. Entonces me frustro. Yo me hago responsable de esa frustración, esa emoción me está diciendo algo, me está gritando algo. Entonces, en vez de mirarte a ti, porque no me compraste, porque no me respondiste, miro hacia adentro y veo qué fue lo que... Es un mensaje sistémico, es una mirada sistémica, es un concepto que manejamos. Y digo, ok, ¿qué me faltó hacer
donde yo fui el que... o sea, primero veo qué fue lo que no hice para que sucediera o qué fue lo que hice para que sucediera. Desde ahí voy disminuyendo el nivel de la frustración porque no lo pongo en ti, lo pongo en mí, me hago responsable, accountability, y entonces se va construyendo una nueva mente, una nueva manera, una nueva versión donde ya no me pega ya no me pega la emoción. Va a haber emoción, pero no me frustra. Lo que dices de esa mirada sistémica me parece muy relevante y nada más para hacerle doble clic en esta palabra, es que volteo a ver cada elemento y cada participante de la situación, ¿no? Eso significa esa mirada sistémica, no significa un sistema o algo sistematizado, sino voltear a ver todo lo que está sucediendo alrededor, solo para quien nos escucha o nos ve que tenga como un poquito más, más claridad. Sí. Pero, ¿por qué no nos hablas un poquito más, ya que le dimos ese doble clic a esa mirada sistémica? ¿Qué elementos tendría que identificar? Sí, es diferente sistémico que sistemático, lo mencionaste. Total. Sí, sistemático es procesos, paso 1, paso 2, está sistematizado. Pero la mirada sistémica, está muy de moda este concepto de las constelaciones familiares, ¿sí? Con esta serie que se estrenó hace un par de años ahí en Netflix, La Otra Yo, y bueno, hizo un boom constelaciones familiares. Bert Hellinger, el autor de toda esta mirada, también se utiliza ya en las organizaciones, ¿sí? La mirada sistémica nos lleva a ampliar nuestra visión, donde todo está interrelacionado, ¿sí? Esto que estamos haciendo tú y yo aquí va a tener un efecto sistémico. Cuando tú lo veas, cuando el otro lo vea, algo que dijiste, algo que dije, puede traer un efecto sistémico en esa familia, en esa empresa, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy consciente de ello, voy a hacerme muy responsable de lo que hago y lo que digo, ¿sí? Y si nos vamos a otro contexto ya del karma y todas esas historias, bueno, por ahí va también. Entonces, me hago responsable desde esa idea. En las constelaciones familiares se trabaja con esa parte de los ancestros, de las lealtades, de todo eso. Entonces, esto cae, Israel, en un tema hasta espiritual. Sí, hasta espiritual, tener esa mirada sistémica y lo trabajamos también en el centramiento. Nada crece en soledad, lo hablamos en la fase de apoyo, pero tiene que ver con eso. Sí, somos seres relacionales, nadie vivimos, digo, habrá quien, pero generalmente nadie vivimos como ermitaños, y creo que estamos diseñados y creados para vivir en comunidad y por eso se presentan la combinación de personalidades, de culturas, de caracteres, de interpretación y de codificación de mensajes. Eso complica la comunicación. Entonces, esa mirada sistémica de la que estás hablando, pues obviamente nos ayuda a internalizar y, como dices, no voltear a ver quién es el culpable, sino cómo me regulo y cómo yo voy a actuar para sumar o multiplicar y no dividir o restar, ¿no? En el proceso de comunicación del que hablas. Sí, es un tema fascinante también, fascinante. Es toda una ciencia que ha ido creciendo a nivel social y a nivel organizacional y que promete mucho para poder sanar, para poder resolver temas que tardan mucho tiempo o no se resuelven de manera directa en intervenciones o en procesos más básicos. Tú fuiste coautor en un libro, Fracasa, porque el éxito comienza con un tropiezo. Con un tropiezo, ¿no? Entonces, hablemos un poco de ese tropiezo. Sí. En octubre del 2012, después de estar trabajando 16 años en una industria maquiladora, a la cual me vine aquí a trabajar, y ahí
mi experiencia en esa empresa, agradezco mucho todo lo que aprendí ahí, porque fue la extensión de la universidad, de la maestría, del doctorado, donde encuentro mi propósito, mencionaba. Sin embargo, bueno, todos los procesos, hay ciclos, se acabó. Fue un buen término. Me dieron los recursos suficientes para empezar mi proyecto de empresa. Y lo escribo aquí en el capítulo 5, Resiliencia Empresarial, y hablo de esta experiencia. Era un martes 16 de octubre. Ahorita me emociono. Y de repente, estás fuera. Y bueno, todo lo que sucede, toda esa frustración, ¿sí? ¿Qué hice con esa frustración? Ya tenía yo procesos de inteligencia emocional, de gestal. Entonces, ok, agarro lo mío, me conecto con mi visión, con mi propósito, hablo con mi familia, reestructuramos ahí las cuestiones familiares, financieras, y empezamos el proyecto. Todo parecía fácil. Yo sabía trabajar, ¿sí? Fue lo que me enseñó mi papá, a trabajar. En la maquiladora me pagaban porque era el mejor empleado, trabajar. Llegué a ser gerente de calidad. Y se me ocurre ponerme a ser empresario. Yo nunca había estudiado ser empresario, emprendedor. ¿Sí? Yo no aprendí de ser empresario, entonces ahí me topo con pared. Los primeros 2 años sí tenía trabajo, seguía trabajando, pero la cuestión financiera, eso que mencionábamos, se me fue bajando la caja. Dije, órale. Entonces, ¿en qué invierto? Invertí en una certificación de coaching, otra certificación de coaching. Ahí conocí a mis mentores, ¿sí? Enrique López de los Ríos, Carlos Cuellar, otro mentor que tuve antes en el área personal espiritual, Sergio González de la Garza. Me conecto con esa parte, me ayudan a darle estructura a mi propósito, a mi proyecto, y ahí empiezan a hacer el método CAPAS. Centramiento, situación actual, posibilidades. La fase número 4 es justo esta, red de apoyo. Y me costó mucho trabajo formar a mi equipo. ¿Sí? ¿Desde dónde lo formo? ¿Desde la carencia o desde la abundancia? ¿Desde el que tengo para pagar o que no tengo para pagar? Y invito al que me alcanza. Entonces, pues no tiene las competencias que necesito, y empecé a hacer prueba y error, y se va conformando. Luego se convierte en un programa de coaching, liderazgo, de certificación. La fase número 5 es la acción. Todo el tiempo estamos haciendo. Todo el tiempo estamos ocupados, pero no todo el tiempo somos productivos. ¿Por qué? Porque no hay un propósito claro, misión, visión, valores. No hay una estructura de estar analizando la situación actual. No hay una caja donde te metes y explota las posibilidades. La red de apoyo es muy débil y la acción es débil. ¿Sí? Entonces ahí lo voy construyendo. En estos años lo he ido afinando. Te comentaba antes de entrar a la conversación, y ya lo estoy diseñando una plataforma digital para que llegue a todo el mundo, porque a mí me ha salvado. A mí me ha salvado muchas veces de dejar el proyecto y irme a buscar empleo. Todos los días te van a llegar propuestas de hacer algo diferente a lo que estás haciendo. Y si no estás conectado con tu propósito, te vas a ir. Y traes un montón de pelotas en el aire y ninguna en excelencia. Los sí que damos invariablemente se convierten en no para nosotros mismos. Sí, eso es tremendo. Y son fuguitas. Oye, Israel, vamos. Y si no tienes la claridad, la certeza, la fortaleza, sabes que no me interesa. Si no dices que no, hay un sí que el otro está esperando y te va a estar drenando energía. Esa idea, esa... Y hay que tener claridad de a dónde le decimos sí, a dónde le decimos no. Y eso tiene que ver con esa claridad de propósito. Estamos llegando al final de nuestra conversación, pero yo quisiera que pudieras hoy, Miguel, dejarnos a la audiencia y, no sé, 3 preguntas clave que tú haces o que puedas hacer de manera general en un proceso de coaching para encontrar esa visión, ¿no? Pregunta 1, ¿qué pregunta tendríamos que hacernos? Número 2, ¿qué deberíamos de preguntarnos? Y número 3, ¿qué deberíamos de preguntarnos para establecer
una frase de visión, tampoco es ser la persona, no, no frase de empresa, de visión empresarial, pero sí que nos ayude a tener claridad para saber a dónde vamos a mover la vela cuando estemos navegando. Sí, mira, bueno, uno de los libros que en su momento me ha inspirado a mí, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Steve Covey, se lo recomiendo también. Lo leí hace más de 30 años. Ahí me acuerdo que ahí empecé yo a reflexionar sobre este tema. Decía, ¿qué harías si no tuvieras necesidad de trabajar para ganar dinero? ¿Qué harías? ¿Qué estarías haciendo? De manera responsable y de manera útil en la vida. Porque luego hago esta pregunta y me dicen, no, pues estaría viajando por el mundo. ¿Eso a quién le sirve? Sí, tampoco queremos llegar a ese nivel donde no hay una... al final vinimos a servicio. Liderazgo es servicio. Bueno, esa sería la primera pregunta. Si ahorita tuvieras toda la lana del mundo, no tuvieras que trabajar para ganar dinero, ¿a qué te dedicarías y que le sirviera a los demás? Sí, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ve y conecta y revisa cuál ha sido tu dolor más grande. ¿Sí? Ese quiebre, ese fracaso más grande, en lo personal o profesional. Ahí hay un tesoro. Hay una cajita, ábrela, ahí tiene algo para ti en cuestión de valores, en cuestión de creencias. ¿Sí? Ábrela, porque si sobreviviste a esa situación, algo te regaló, para algo fue. ¿Sí? Otro, ve y encuentra cuál ha sido tu amor más grande. Tus dolores y tus amores. ¿Sí? Ahí están las piezas fundamentales de tu vida. Y aquí me emociono, ¿no? Porque ambos te están gritando. ¿Sí? Amores, mis hijos. ¿Sí? Esa pareja, ya sea la que tuviste o la que tienes o la que quisiste tener, ¿no? Ahí está, porque ahí se rompen todas las estructuras, se rompen todas las barreras y conectas con lo esencial que está ahí dentro de tu ser. ¿Sí? Yo creo que esas tres tienen mucho que regalarte. ¿Cuál sería el ambiente en el cual tienes que hacerte esas 3 preguntas? Ambiente sistémico. O sea, ¿en qué espacio, en qué momento, qué recomendación le haces a la gente para que se sienten y tomen acción a hacer esas 3 preguntas? Sí, fíjate, nada crece en soledad. Hablamos de eso, ¿no? Es importante que construyas un ambiente de seguridad y confianza con tu pareja. Si tienes una pareja y no hay un ambiente de confianza y seguridad, lucha por ello, trabaja con ello, busca un experto, un terapeuta para que salven esa relación de pareja. Vale todo. Una relación de pareja. Hablo de relación de pareja, no relación familiar. Apuéstale todo para salvar esa relación de pareja. Y en ese contexto, con esa persona, puedes plantearse y trabajar juntos esos temas. Cuando hay confianza, oye, mira, este fue el mío, y tocas la vulnerabilidad y ahí se explota la esencia y surge algo extraordinario. Realmente extraordinario. Surge la humanidad misma, Israel. Ese ser humano que está escondido en un montón de capas de invulnerabilidad, hay que tocar. Va a doler, ¿sí? Pero también al sobrepasar el dolor viene la resiliencia y el amor, que al final es el fruto del árbol principal que queremos construir, que queremos nutrir, cosechar, va a surgir en medio de todas esas situaciones. Gracias por abrirte como lo has hecho en este momento, y esas 3 preguntas que acabas de lanzar son preguntas altamente poderosas, sí, altamente detonantes, y que pueden ser una brújula para muchos que hoy están viendo o escuchando a través de la radio. Y Miguel, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
en Facebook, Miguel Villalobos, Coach Mentor. Miguel Villalobos Figueroa, ahí está. Tengo mi perfil personal, Miguel Villalobos Figueroa, ahí te lleva a las otras redes. En Instagram, en LinkedIn, Miguel Villalobos Figueroa. Si van allá a la internet, Miguel Villalobos Coach, te lleva a todas mis redes que tengo ahorita ahí activas para llegar al mundo entero y conectar con esta parte y compartir este mensaje que va desde mi ser, desde mi corazón. ¿Qué le dirías hoy a nuestra audiencia de Expo Liderazgo como un mensaje final, un consejo, una frase, algo que ayude, impulse? Otro de los libros, ahorita platicábamos de libros, ¿no? Es fascinante. Sí. El poder de la hora, Eckhart Tolle. Encuéntrenlo, pónganse a leerlo, a escucharlo. Ahí Eckhart habla del poder de la hora. ¿Qué les invito? Empieza a sentirte, a estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Donde lo más importante para mí ahorita eres tú, ¿sí? En este momento eres tú, Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo. O sea, no tengo nada más que tú y yo aquí, ¿sí? Y desde ahí se abre esa inmensa posibilidad de conectar conmigo y entonces con el mundo. Miguel, muchas gracias por estar hoy aquí, por agregarnos valor, por ser parte de Expo Liderazgo y porque podemos tener esta conversación y termino como iniciamos la primera vez que nos vimos. El liderazgo es el tema de temas. El tema de temas, sí. Gracias, Miguel, por estar aquí. Sí. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Así llegamos al final de nuestro episodio de esta semana y recuerda, por favor, ir a nuestro canal de YouTube y puedes revivir esta y todas las demás historias, docenas y docenas de empresarios, emprendedores, directivos de cámaras empresariales, hombres y mujeres con historias reales y verdaderas que te van a inspirar y van a agregar muchísimo valor a tu crecimiento personal y profesional. Yo soy Israel García, te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo episodio.